Bueno, vamos a seguir viendo unos ejemplos de este bloquecito de mecánica que es la cinemática. Ya tienen con el profe ahí unos videitos de caída libre y tiro vertical. Y conmigo vamos a ver ejercicios, ¿sí?, que se toman siempre en los exámenes y están en la guía, que son estos de caída libre, tiro vertical, y estos que vamos a ver acá, que son de encuentro. Bien. Cuando uno queda con una persona o quiere verse con alguien, ¿qué le dice? ¿En qué lugar? ¿Sí? ¿Y a qué hora? Entonces, hay dos condiciones que están como implícitas ahí. Vamos a ver ahora la parte matemática, porque la parte física, que es esa parte analítica, donde uno razonamos el problema, pero después tiene que venir, que es lo que evaluamos, la parte analítica, la resolución de este problema. Si miran ahí en pantalla, tenemos una heladería, ¿sí? Y hay una persona, ¿sí?, que tendrá una cierta posición, llamémosla X1. Recuerden que con los ejercicios anteriores de, por ejemplo, caída libre, era un solo objeto en estudio, con lo cual había un solo grupo de ecuaciones de movimiento. Acá, si estamos planteando problemas de encuentro, bueno, se van a encontrar mínimo dos objetos, entonces vamos a necesitar dos grupos de ecuaciones de movimiento. En este caso, la persona que está aquí a la izquierda tiene una posición que yo al azar la llamé X1 y aparece en pantalla a la derecha otra persona y tiene otra posición que llamé X2. Bueno, quedaron en encontrarse en esta heladería a cierta hora, en cierto lugar. Bueno, entonces, ¿qué tiene que pasar? Se tienen que acercar ambas a ese lugar, se saludan amablemente y van a ingresar a la heladería. Bueno, fíjense que entonces están coincidiendo en lugar, posición. Para nosotros en cinemática ese lugar sería la posición, respecto a dónde, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, en el mismo instante de tiempo. Bueno, pero matemáticamente queremos trabajar todo esto de una manera matemática. Bueno, ¿cuál sería? Fíjense que al inicio les mostré, cada persona en este caso tiene una posición, una X1 y otra X2. Bueno, la condición matemática es que la posición de ambos objetos, que estamos estudiando el problemita, tiene que ser igual. Entonces, básicamente, ¿qué tienen que hacer? Escribir la ecuación de posición del objeto 1, escribir la ecuación de posición en función del tiempo del objeto 2. Una vez que las tenemos, las igualamos y ahí vamos a encontrar ese instante en particular. Bueno, la posición coincide, si miramos ahí en pantalla, esta es la condición de encuentro, que es lo que van a tener que hacer siempre. Y fíjense acá, la posición debe ser igual, lo que dice en pantalla, debe coincidir en el mismo instante. ¿Instante qué? De tiempo, que en los problemas comúnmente se lo llama tiempo de encuentro. Van a ver encontrar o hallar el tiempo de encuentro de los objetos. Y esta posición también la llamamos posición de encuentro. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de aplicación de esto que vimos de encuentro. Acá tenemos un enunciado, vamos derecho y rapidito al problema. Nos dicen, una persona se encuentra corriendo a una velocidad constante de 3 metros por segundo cuando 5 metros adelante se encuentra detenido el colectivo que debe tomar. El colectivo comienza a acelerar a razón de 0,8 metros sobre segundo cuadrado, en el mismo sentido que la persona. Lo leí como si fuera una novela de Borges, básicamente el enunciado. Bueno, inciso A, que nos piden escribir las ecuaciones de movimiento. Acá tenemos dos objetos, persona y colectivo. Recuerden que vamos a tener que hacer tantas ecuaciones de movimiento como objetos estemos estudiando. Acá tenemos dos. Inciso B, tenemos que calcular el instante y posición de encuentro, y el C, hacer los gráficos típicos que se piden todos los ejercicios de cinemática. Bueno, fíjense que acá no se piden de manera explícita las ecuaciones de movimiento, pero sabemos que por más que no nos pidan en el inciso, en el ítem, las ecuaciones de movimiento, las vamos a tener que escribir igual porque se resuelve el ejercicio con las ecuaciones de movimiento. Bueno, si miramos acá en pantalla, yo me adelanté un poquitito. Arriba a la derecha tenemos las ecuaciones generales de movimiento y abajo
hice un pequeño cuadrito donde vamos a indicar las condiciones iniciales tanto de la persona que está corriendo como del colectivo, porque sabemos, ya estuvimos remarcando y el otro profe les dijo, bueno, es necesario saber y conocer las condiciones iniciales para así escribir las ecuaciones de movimiento. Bueno, una vez que leímos el enunciado, entendimos cómo está funcionando, cuál es la situación problemática, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sistemas de referencia o ejes, ¿sí? Si miramos acá, observen que tanto la persona como el colectivo tienen un movimiento horizontal, con lo cual, con solamente el eje X, aquí, fíjense que con solo este eje me es suficiente para describir el movimiento, ¿sí? Vieron que en tiro vertical, como era un movimiento vertical, usábamos el eje Y. Acá vamos a usar el eje X porque el movimiento es horizontal. Paso siguiente, una vez definido este eje, es ubicar el origen, el cero. En este caso, esta X, ¿qué es? Es cualquier cosa, no es posición. Bueno, ¿dónde va a estar el cero de posición? Tienen libertad, acá no está definido, así que tienen libertad de ubicarlo donde lo creen conveniente o donde les guste más. En este caso yo lo voy a ubicar donde está la persona corriendo. Es decir, que mi posición, mi X igual a 0, está en este sitio. Bueno, y ya que estamos, vamos a marcar estos 5 metros de diferencia que hay entre el colectivo y la persona. Vamos a indicarlos acá. Hacemos una pequeña recta y lo voy a indicar hasta ahí. Bueno, ahí tenemos los 5 metros. Recuerden que una vez que definimos nuestro origen del sistema de referencia, ya queda fijo a lo largo de todo el ejercicio, ¿sí? Bueno, ahora sí, ya tenemos nuestro sistema de referencia. Pasemos a leer el enunciado y con este eje X busquemos las condiciones iniciales de la persona del colectivo. Fíjense, voy a necesitar posición inicial X sub 0, pero acá como voy a tener dos posiciones iniciales de la persona y del colectivo, las tengo que distinguir. Si uso la misma letra para ambos, seguramente llegue a mal puerto. Entonces, posición inicial X sub 0, pero acá le voy a agregar una P de persona, ¿sí? Y la posición inicial del colectivo, ya se imaginarán, será X sub 0, C de colectivo. Bien. ¿Cuál es la siguiente condición inicial? Bueno, voy a necesitar las velocidades iniciales, acá lo mismo. V sub 0 P y V sub 0 C. Y por último, la aceleración de ambos. Sabemos que con esto vamos a poder escribir las ecuaciones de movimiento, resolver el problema y que nos pregunten lo que quieran, ¿sí? Una vez que tenemos las ecuaciones. Posición inicial de la persona. Bueno, dijimos que está ubicada en el origen del sistema de referencia, posición 0 metro. Yo acá soy media vaga, el metro no lo voy a escribir. Posición inicial del colectivo. ¿Qué posición tiene respecto de nuestro cero? Bueno, claramente está a 5 metros positivos, nos quedó a la derecha. Todos los vectores que estén apuntando hacia la derecha son positivos, los que estén apuntando hacia la izquierda serán negativos. Entonces, posición inicial del colectivo, 5 metros. Vamos a poner acá. Velocidad inicial de la persona, bueno, fíjense acá en el enunciado, nos dice que viene corriendo a velocidad constante, ¿sí? Entonces, esa velocidad inicial, cuando yo comienzo a estudiar el problema, son los 3 metros por segundo. Y déjenme acá hacer un pequeño dibujito de la velocidad, del vector velocidad de la persona. Acá. Sí, fíjense, la velocidad, vamos a recordar muy rápidamente, la velocidad es el vector que me indica, que me da la información hacia dónde se está moviendo ese objeto, ¿sí? Entonces, la persona se está moviendo hacia la derecha, el vector velocidad tiene que apuntar hacia la derecha. Y fíjense, si apunta hacia la derecha, ¿con qué signo lo voy a tener que escribir? Positivo. Listo. Bien, entonces la velocidad inicial de esta persona son 3 metros por segundo,
positivo, ¿sí? Porque está dirigiéndose hacia la derecha. Si la persona se está moviendo hacia la izquierda, bueno, será -3. Y la velocidad inicial del colectivo. Bueno, nos dicen en el enunciado que el colectivo se encuentra detenido, es decir, que está quieto al inicio de nuestro problema, con lo cual la velocidad inicial es 0. Acá no sé por qué apareció un 0 en pantalla en la aceleración del colectivo, mágicamente. Bueno, ahí ya está limpio. La aceleración de la persona. Bueno, se está moviendo a velocidad constante. Recuerdan, tienen los videitos por si quieren repasar o refrescar el concepto. La aceleración es una magnitud que está asociada a cambios de velocidad. Hay cambio de velocidad, hay aceleración. La persona se está moviendo a velocidad constante, entonces no tiene aceleración. Y el colectivo, ¿qué le pasa? Ya terminamos con esto y podemos escribir las ecuaciones. Fíjense que el colectivo nos dice que comienza a acelerar a razón de 0,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, dibujemos este vector. Son vectores y acá ese carácter vectorial se los damos a través de los signos. Bueno, tenemos la aceleración, va a comenzar, como está detenido y comienza a acelerar, tiene que moverse también hacia la derecha. Con lo cual, la aceleración del colectivo también va a ser positiva. Fíjense que apunta para la derecha. Entonces, la aceleración es positiva, vamos a indicarlo de manera explícita, el signo más, y es de 0,8 metros sobre segundos al cuadrado. Listo, tenemos condiciones iniciales. Rápidamente pasemos a escribir las ecuaciones de movimiento. Yo aquí pasé en limpio, ya tenemos las condiciones iniciales de cada uno. Bueno, pasemos muy sencillamente a reemplazar estos valores en las ecuaciones generales. Nos va a quedar que la posición de la persona, ¿sí?, va a ser igual. Un medio de aceleración no tiene, con lo cual este primer término no va a estar, más velocidad inicial, eso sí, son estos 3 metros por segundo. Acá no voy a poner las unidades de medida para que no quede tan extensa y con tanta mugre la ecuación. Por tiempo más la posición inicial. ¿Sí? Bueno, posición inicial 0. Vamos a la de velocidad. Velocidad de la persona, fíjense cómo lo estoy distinguiendo, posición X sub P, velocidad B sub P, porque vamos a tener dos posiciones, dos velocidades, entonces tenemos que ser claros y ordenados con esa notación. Velocidad de la persona, fíjense que no tiene aceleración, así que este término no va a estar y simplemente queda el de velocidad inicial, que son simplemente 3. Bueno, y acá ya que estamos vamos a escribir el de aceleración, pero porque es gratuito escribir, así que esto lo escribimos acá. Y a la ecuación de posición de esta de la persona la voy a llamar ecuación 1 porque vamos a trabajar con ella más tarde. Bueno, y pasemos ahora a escribir las ecuaciones de movimiento del colectivo. Ecuación de posición del colectivo es un medio de la aceleración, bueno, aceleración en este caso sí tenemos, es de 0,8, es decir, un medio por 0,8 por tiempo al cuadrado, más velocidad inicial por tiempo, velocidad inicial no tiene, ese término no va a estar, más posición inicial que son 5. Listo, entonces queda más 5. Y la velocidad, en este caso, va a ser igual, es aceleración 0,8, cada uno con su signo, eso vayan siendo cuidadosos, más velocidad inicial y no tenemos. Y también en este caso, como es gratuito, escribimos la ecuación, la aceleración del colectivo. Obviamente acá uno trabaja con las ecuaciones de posición y velocidad. La aceleración prácticamente no aporta al ejercicio. Bueno, a la ecuación de posición en función del tiempo para el colectivo la llamo ecuación 2. Acá tenemos un tercio de nuestro ejercicio en caso de que estuviéramos en examen. Ya escribimos las ecuaciones de movimiento para ambos. Ahora nos resta encontrar el instante y posición de encuentro. ¿Se acuerdan matemáticamente qué es?
debemos igualar la ecuación de posición en este caso de la persona, con la del colectivo. Bueno, entonces me queda que la posición de la persona tiene que ser igual a la del colectivo, y ya tenemos una expresión para estas posiciones. Tenemos que igualar simplemente la ecuación 1 con la ecuación 2. Entonces, hagamos eso, nos queda 3 por t, que es tiempo, el tiempo como variable, tiene que ser igual a 1/2 por 0,8 por el tiempo al cuadrado más 5. Bueno, fíjense que nos queda una ecuación donde la única variable, la única incógnita es el tiempo. Déjenmelo acá remarcar y voy a utilizar el color rojo que me sugirieron que se ve mejor. Ahí estamos. Ah. Bueno, nos queda ahora una ecuación, única variable es este tiempo. ¿Qué instante es este tiempo que nos queda en la ecuación? El tiempo de encuentro, salió de igualar las posiciones. Bueno, entonces acá trabajamos y organizamos nuestra ecuación, nos queda 1/2 de 0,8. Acá si quieren ya pueden hacer la cuentita. Este 3 va a pasar restando, más 5. Bueno, fíjense que nos queda, a lo mismo que en tiro vertical, nos quedó una ecuación para resolver cuadrática, ¿sí? Un polinomio de segundo grado. Bueno, acá lo resuelven por Bhaskara. Yo ahí ya me adelanté y hice las cuentitas, y acá se obtienen dos valores de tiempo. Un tiempo T1 de 2,5 segundos y otro tiempo 2 de 5 segundos. ¿Sí? Bueno, después vamos a discutir en otro video por qué aparecen dos soluciones o dos instantes de tiempo de encuentro posibles. Bueno, eso lo vamos a ver porque lleva un poquitito más de tiempo. Pero obviamente, ¿cuándo se va a subir la persona al colectivo? La primera vez, digamos, en el tiempo más corto, a los 2,5 segundos. Entonces acá nos quedamos como solución, como tiempo de encuentro, este tiempo T1. Ya encontramos el tiempo. ¿Qué nos queda? Encontrar la posición. Lo que vamos a hacer aquí es, fíjense, ya tenemos el instante en el que se produce el encuentro, nos resta reemplazar este tiempo, ya sea en la ecuación 1, que es la ecuación de posición de la persona en función del tiempo, o en la ecuación 2, que es la del colectivo. Estamos en el examen, reemplacen en las dos, porque tiene que ser la misma, tiene que coincidir la posición. En este caso eso se los dejo como tareita, yo solamente voy a reemplazar este tiempo en la ecuación 1. Entonces, acá estamos. Reemplazando en la ecuación 1, ahí estamos, nos queda que la posición de la persona a los 2,5 segundos, ¿sí? Ahí que estamos encontrando la posición de la persona en ese tiempo, que justamente va a ser la posición de encuentro, salió de esa condición. Bueno, si hacemos la cuentita nos queda 7,5 metros. Estamos acá con posición de encuentro. Listo, ya tenemos nuestro instante y posición de encuentro. Acá es donde, vamos a marcarlo ahí un poquitito, y lo escribimos, instante y posición de encuentro. Bien, ya tenemos 66% del ejercicio, si estamos en examen, ahora nos queda lo último, gráficos. Esta es la parte más tediosa, si quieren, o que en general se escuchan más quejas. Acá a la derecha tenemos las ecuaciones de movimiento que obtuvimos para los dos. Volví a anotar el tiempo de encuentro, el instante y la posición. La idea de los gráficos es que los hagan cualitativos, ¿sí? No tienen que ser exactos ni tienen que hacer una tabla y punto a punto obtener las gráficas. Sí el comportamiento. Entonces, acá, esto es, en general los gráficos de aceleración, velocidad y posición se presentan uno debajo del otro, ¿sí? Para una mejor interpretación.
Y a mí esto es personal, no significa que lo tengan que hacer así. Me gusta comenzar primero con el de aceleración, velocidad y posición. Pero pueden encontrar que, por ejemplo, primero se hace el de posición, eso es indistinto. Y en un mismo gráfico vamos a hacer para los dos objetos, persona y colectivo. La persona color rojo, el colectivo color verde. Aceleración. Fíjense, la persona no tiene aceleración en ningún instante porque se mueve a velocidad constante. Entonces es una recta, ¿sí? Justamente ubicada en el eje del tiempo que corresponde a aceleración cero. El colectivo tiene una aceleración positiva de 0,8 metros por segundo cuadrado, positivo. Y esa es constante a lo largo de todo el tiempo. Entonces tenemos una recta en 0,8, fíjense que acá cualitativo, puse medio arbitrario ese 0,8, pero sí tiene que ser positivo. Bueno, pasemos ahora a las gráficas de velocidad. Fíjense, la velocidad de la persona es constante en el tiempo, es decir, que pasa el tiempo y siempre mantiene ese valor. Bueno, hasta que se suba al colectivo, pero acá estudiamos el problema hasta ese punto. Bueno, fíjense entonces, a lo largo que pasa, o a medida que transcurre el tiempo, tiene ese valor de 3. No olvidé seleccionar la recta. Ahí estamos. Bueno, esta sería la velocidad de la persona. Fíjense que a medida que pasa el tiempo, siempre mantiene esa velocidad de 3. Bueno, y acá, para el colectivo, fíjense que la velocidad sí cambia. De hecho, hay aceleración, así que tiene que haber cambios en la velocidad. Y es una recta donde la pendiente es justamente este 0,8, que es la aceleración, una recta con pendiente positiva y sin ordenada al origen. Entonces hacemos una recta que sale desde el origen porque no tiene ordenada y pendiente positiva. Cualitativo, chicos. Después haremos o practicaremos en clase un poquitito más de estos ejercicios. Y por último, ya el que en general trae un poquitito más de dificultad, el de posición. Miren acá el de la persona. Al moverse a velocidad constante, desaparece ese término cuadrático de la aceleración en la posición. Entonces simplemente nos queda en esta situación una recta con pendiente positiva, ¿sí? Que sería este 3, y no tiene ordenada al origen. Entonces es una recta pendiente positiva que sale del origen. Ahí tenemos la posición en función del tiempo para la persona. Y ya terminamos, fíjense, posición en función del tiempo para el colectivo, tenemos, ahora sí aparece un t cuadrado, entonces vamos a tener que graficar una parábola. Y el numerito que está acompañando a ese t cuadrado es positivo, entonces voy a tener que graficar acá una parábola cóncava hacia arriba, ¿sí? Por el numerito que acompaña. Y además es una parábola que no arranca en el origen, sino que está desplazada, ¿cuánto? 5 metros hacia arriba. Ya acá, hasta acá veníamos con recta, veníamos bien. Ahora quiero ver mi pulso haciendo la parábola. Arranca en 5 metros, acá, 5 metros. Ahí está. Bueno, podría haber sido peor. Y marquemos los 5 metros acá. Y no vamos a marcar punto a punto, sino simplemente los valores que uno fue calculando a lo largo del ejercicio son esos los que uno va indicando en los gráficos. Por ejemplo, en estos puntos que tenemos acá, donde se produce la intersección, fíjense, de la posición del colectivo y la persona, son los instantes o los lugares donde ocurre el encuentro. El primero es de 2,5 a los 2,5 segundos y el segundo tiempo es de 5. Eso lo vamos a ver después. Déjenme borrar ahí un poquitito porque si no, no me va a coincidir ahí con la posición de encuentro. Vamos a borrarlo ahí y mejorar esta parábola. Ahí está. Ahí está. Marcamos los 5 metros, y la posición de encuentro asociada, que recuerdan era 7,5 metros. Bien, bueno, después veremos y analizaremos en más detalle el segundo instante de encuentro.